Estás escuchando El Mesías Viene Radio, preparando un pueblo 100% en santidad y justicia. América será para Cristo el único camino hacia Dios. Verán lo que sus ojos no han visto, con solo caminar del en pos. América será para el cielo que Jesús preparó. El día que tras rápido vuelo, al lado de Jesús estaré. Despierta pues, América amada, alístate en las filas de Dios. Escucha del Señor la llamada, pues es tan cariñosa su voz. Llamando está a tu puerta el Cordero, que derramó su sangre en la cruz. Que sea el nuevo mundo el primero en ir a las mansiones de luz. Muy buenas tardes. Esta tarde les saluda su hermana Silvia Carvajal. Les saludamos desde el corazón de América Central, la nación de Honduras, desde el altar de arrepentimiento y santidad Trujillo, Colón. Esta tarde vamos a enviarle un saludo cordial a nuestro arzobispo mayor y supervisor general de América Latina, el reverendo César Pisconti, y a su amada esposa, y a toda su familia y a todos los hermanos que nos escuchan en Lima, Perú, así como a todo el remanente santo de Honduras. Les saludamos y les bendecimos. También un saludo a todos y cada uno de los que hoy nos están sintonizando. Hacemos extensivo este saludo para el arzobispo Freddy Flores de la Nación de Honduras, también para los obispos, pastores, líderes y ovejas del Ministerio de Arrepentimiento y Santidad en América Latina, y a cada uno de ustedes que se han sintonizado en esta hora. Hoy vamos a compartir la palabra del Señor, la fe. La fe, vamos a leer el libro de Hebreos, en su capítulo 11, versículo 1, 2, 6 y 7. Dice la palabra del Señor en su capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Dice el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La fe, amados hermanos, es aquella certeza, nos dice la palabra del Señor, de lo que esperamos, aquella convicción de lo que no se ve. Pero nosotros como cristianos tenemos que saber que nuestra fe tiene que estar firme, que aunque nosotros no miremos las cosas que esperamos, creamos con una convicción de que aunque no se ve, tenemos que tener la certeza que lo que vamos a esperar es la respuesta de lo que nosotros le estamos pidiendo a nuestro amado Padre. Ya dijimos y leímos en la palabra que Noé fue advertido por Dios acerca de esas cosas que aún no se veían. ¿Pero qué fue esas cosas que no se veían y que fue advertido Noé? Vamos a leer el libro de Hebreos en el capítulo 11, versículo 7. Y nos dice la palabra del Señor:
por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Este versículo nos dice que Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Pero ¿qué cosas no se veían en esa época donde Noé fue advertido? Pero dice la palabra que con temor Noé preparó el arca en que su casa se salvase. Y dice que por esa fe condenó al mundo. El mundo de esa época no creyó lo que el Señor les estaba mandando advertir con Noé, pero Noé sí creyó esas cosas que aún él no veía. Y por eso Noé, dice la palabra, que fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. En relación al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 7 que hemos leído, nos continúa diciendo la palabra. En Génesis, capítulo 6, versículo 17, dice: y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu de vida, y debajo del cielo todo lo que hay en la tierra morirá. Aquí en Génesis 6, el Señor está diciendo que traería un diluvio de aguas sobre la tierra y que ese diluvio iba a destruir toda carne. Y todos que hemos leído el libro de Génesis sabemos que Noé fue obediente cuando el Señor le advirtió acerca de cosas que aún no se veían. Y Noé vino, preparó el arca, tal como el Señor se lo ordenó, y introdujo dentro del arca especies de animales para que también se salvasen. El Señor, en su infinita misericordia, advirtió a Noé, advirtió a esa generación, pero esta generación no creyó, esa generación no tuvo fe, pero Noé sí tuvo esa fe y fue obediente a lo que el Señor le ordenó. Nos dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 2, en su versículo 4 y versículo 5 nos dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover. Oigan bien, aún no había hecho llover, y sobre la tierra ni había hombre para que labrase la tierra. Esa generación de Noé nunca había visto llover como esta generación ve llover. Y cuando el Señor les dice que le va a enviar un diluvio, ellos no creen. Pero Noé sí creyó. Noé no había visto suceder estas cosas. Pero Noé, en su fe, le creyó al Señor y construyó el arca. Y además introdujo especies de otros animales. Muchas veces nosotros, amados hermanos, cuando estamos pasando alguna tribulación, venimos y oramos. Pero cuando oramos al Señor y le pedimos que cierta situación Él tome control, debemos hacerlo con fe, dice la palabra, y debemos hacerlo con certeza. Certeza que nuestro Dios nos está escuchando y tener esa convicción que aunque no se ve, el Señor va a tomar control, ya sea una oración por un enfermo, ya sea oración por un hijo que se ha ido del hogar, por un hijo que se ha ido en un camino que no es el correcto, por un esposo o por una esposa,
o por alguna situación en el trabajo o por alguna situación económica. La palabra del Señor nos enseña que hay que orar con fe y que hay que creer que el Señor tiene el control de lo que nosotros le estamos pidiendo. Nosotros no hemos visto a nuestro amado Padre en carne, como nos conocemos los unos a los otros, pero nosotros en nuestro corazón sabemos que Él existe, que Él está ahí, que Él está escuchando nuestras oraciones. Entonces nosotros debemos tener fe sobre todo aquello que le pedimos a Él y creer y tener la convicción que el Señor va a tomar control de eso. Es muy importante que nuestra oración, cuando nosotros oramos, tengamos fe. Dice el libro de Marcos en su capítulo 11, del versículo 22 al 24, dice: respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que se ha hecho lo que dice, lo que digo, le será hecho. Dice la palabra del Señor que nosotros no tenemos que dudar en nuestro corazón. Y dice en el versículo 24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. La palabra es clara, amados hermanos. Nosotros tenemos que tener fe y tenemos que pedir sin dudar, sin duda, porque el único que conoce nuestro corazón y puede leer nuestros pensamientos es nuestro amado Dios Todopoderoso. Por tanto, todo aquello que nosotros le pidamos orando, tenemos que creer, tenemos que tener la convicción que lo vamos a recibir, porque lo vamos a recibir porque nuestro amado Padre nos está escuchando la oración. Entonces nosotros tenemos día con día que hacer que nuestra fe aumente. No importa la dificultad, no importa el camino que andemos, tener fe. Cuando nosotros escuchamos en las campañas del doctor David Howard los decretos de sanidad, hay que tener fe que el ciego mirará, que el mudo se le devolverá su habla, que el paralítico va a caminar, que el cáncer va a ser anulado. Cualquier enfermedad, cualquier situación que le pongamos a nuestro Señor, hay que creer con fe, porque el Señor nos ama, porque somos sus hijos y nuestra fe es sometida a prueba. Dice Primera de Pedro en el capítulo 1, versículos 7, 8 y 9, ¿para qué es sometida a prueba vuestra fe? Mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefactable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amados hermanos, el Señor dice que nuestra fe es más precioso que el oro. Imagínense ustedes, más precioso que el oro. Y nosotros no tenemos que dudar en ningún momento. En ningún momento tenemos que dudar cuando oramos. Un ejemplo, el aire. Nosotros respiramos, pero nosotros no podemos ver el aire. Nosotros no podemos tocar el aire, pero nosotros sabemos que el aire existe. Entonces, así tiene que ser la oración. Orarle a nuestro Dios sabiendo y creyendo que Él existe, que Él está escuchando nuestra oración. Amén. El libro de Romanos, en su capítulo 10 y 17, dice la palabra del Señor. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tener fe, amados hermanos, es alejarse
de esas pasiones juveniles. Tener fe es alejarse de ese camino de pecado. Nosotros, al alimentar la fe, va a ser más precioso que el oro, dice la palabra del Señor. Por tanto, no debemos en ningún momento deprimirnos y debemos tener la convicción de que nuestro Padre tome el control de todo. Por eso dice su palabra, que cuando nuestras fuerzas terminan, ahí comienzan las fuerzas del Dios Todopoderoso. Dice el libro 2 Timoteo en su capítulo 2, versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con la que de corazón limpio invocan al Señor. Alejémonos de esas pasiones juveniles, el pecado carnal, andar en caminos que no edifican, andar alejado del mundo del pecado y caminar en santidad y creer que toda oración que nosotros le hacemos a nuestro amado Padre, Él la está escuchando. Y tengamos la convicción, dice la palabra, que Él va a tomar el control. Solo tenemos que creer y creer en la palabra, que así será hecho. Alabado sea nuestro amado Padre. Doy gracias al Señor porque esta tarde me ha permitido compartir la palabra como su sierva, como su hija, y llevar un granito a cada uno de ustedes que esté escuchando, y para que cada uno multipliquemos la fe, porque hay muchas personas allá afuera que no conocen de Cristo, que no conocen la palabra, y algunos que conocen se han alejado de Él. Entonces nosotros tenemos que tener fe y compartir la palabra con otros, porque afuera muchos nos necesitan. Esta tarde los invito a hacer la oración de salvación si usted no la ha hecho. Señor Jesús, yo soy un pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Por favor, limpia mis pecados con la preciosa sangre de Jesús. Renuncio a todos mis pecados y te recibo en mi corazón hoy como mi Señor y Salvador. Por favor, mantén mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Y por favor, envíame al Espíritu Santo para ayudarme a vivir en santidad. Y establece tu palabra en mi corazón y protege mi corazón hasta que tú vengas. En el bendito nombre de Jesús, yo soy nacido de nuevo hoy. Amén. Así que a mantener esa fe activada, amados hermanos. No decaigamos. La palabra del Señor se cumple desde Génesis hasta Apocalipsis. Creamos que el Señor recibe nuestras oraciones y que nuestras oraciones, cuando van con fe, son más preciosas que el oro. Seamos así como Noé, que no había visto llover, no había visto un diluvio, pero él creyó y fue salvo él y su familia y todas aquellas especies que introdujo dentro del arca. Pero aquella generación que no quiso oír, por eso la palabra, por el oír, y esa generación no quiso oír, se rió de Noé y no creyeron. Y cuando creyeron ya fue tarde, porque el arca había sido cerrada. La cerró nuestro propio Dios. No fue Noé, sino que Dios cerró el arca y nadie más pudo entrar. Porque si ellos hubiesen creído a lo que Noé les decía, hubiesen sido salvos. Así que esta nueva generación que estamos ahorita, creamos y tengamos fe, que nuestro Cristo viene ya y que toda situación que le pongamos en sus manos, Él tiene el control. Amén y amén. Bendiciones a todos. Shalom, shalom. Estás escuchando El Mesías Viene Radio, preparando un pueblo 100% en santidad y justicia.